conversamos con el legislador, presidente, además del Frente Amplio, Fidel Santana, un gran amigo de este espacio. Teníamos unos cuantos días que no nos veíamos. Fidel, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. De verdad que es un agrado siempre estar acá por la mañana con ustedes. Bienvenido siempre. Gracias. Bueno, Fidel, dígame, ¿qué le parecieron los nombramientos? Para empezar, light, como dicen por ahí, los nombramientos. Alexander lo ha calificado como rotación. Bueno, siendo muy benigno, ¿verdad? Sí. Rotaciones, cosas insignificantes. Yo pienso que es una burla. Llamar la atención del país para esto, yo pienso que es una burla. Es como este grupo de tontos que viven en esta media isla. Vamos a distraerlo un poquito con circo, pero ni eso logran. O sea, ni siquiera logran llamar la atención con algo, ¿no? O sea, creo que va muy mal la percepción del momento que se está viviendo en el país de parte del equipo que está dirigiendo el gobierno. Están tan encumbrados, tan borrachos de poder, que no se dan cuenta que están cometiendo errores cada día, ¿no? Insultando la inteligencia del pueblo dominicano. Bueno, y por otro lado, ya para entrar en materia, en verdad, porque esas son de las cosas que entretienen dentro del mundo de la política y que, bueno, una tiene que abordarla de algún modo. Pero hablando en serio y de temas serios, temas que pudieran ser trascendentes para la nación, ustedes, el bloque opositor al que también se ha sumado el Frente Amplio, están en el ánimo de que la ley de partidos en esta próxima legislatura se pueda aprobar, aunque hay gente del gobierno que dice que no, que eso no se va a aprobar. Prefiero no aprobarla a doblar el brazo a la propuesta que ustedes hacen, acatando de hecho la propuesta de la Junta Central Electoral. Ustedes también se han puesto de acuerdo para que sean primarias cerradas. Me gustaría saber cómo va ese proceso, las visitas que han hecho a la Junta Central Electoral, propuestas muy concretas, cuál ha sido la reacción también de la propia Junta Central Electoral y cómo van las conversaciones entre ustedes como bloque opositor. Fíjate que el país tiene una espera ya de más de 18 años de la ley de partidos y de la modificación a la ley electoral desde la aprobación de la Constitución, la nueva Constitución en el 2010. Esta es mandatoria de una reforma a la ley electoral. Así que estamos hablando ya casi de 8 años en que está en falla constitucional el sistema institucional político, porque no ha sido posible consensuar esta modificación. Los partidos de oposición, frente a la evidente voluntad del gobierno de obstruir la aprobación de esas dos leyes, hemos estado insistiendo en la necesidad de que se produzca un acuerdo en el país. Hemos propuesto a la propia Junta que lidere ese esfuerzo para sacar estas dos leyes. Hemos planteado en una primera etapa, cuando el gobierno con su mayoría parecía que quería imponer una lógica contraria a la voluntad de todos los demás actores del sistema político, entonces estábamos proponiendo un diálogo, es decir, que se produjera un espacio de discusión, que el gobierno no acudiera a la imposición de su mayoría. Derrotada esa voluntad de imponer, porque aquí creo que todo el mundo está consciente que eso está derrotado, la idea de imponer las primarias abiertas a todo el sistema de partido, eso está derrotado. Solamente en la cabeza del presidente de la República sigue esa nebulosa que complicaría las instituciones políticas, que además está descartada
constitucionalmente, porque eso fue evacuado por la Suprema Corte de Justicia, estableciendo que lo mismo era inconstitucional, y la Constitución de 2010 establece que todo lo que fue juzgado antes por la Suprema Corte de Justicia era tema cerrado, es decir, no se podía volver sobre eso. Y la propia Junta ha dicho que no tiene la capacidad tampoco para hacer un proceso electoral, porque habría que decir que se trata de un proceso electoral, unas elecciones generales, sí. Implicar a todos los partidos el mismo día con el padrón general del país, ¿verdad? Ni tiene los recursos la Junta, se arriesga a que de ahí salga una caja de Pandora de problemas que ponga en riesgo incluso los procesos electorales nacionales que deben darse en febrero y en mayo del 2020, de modo que eso no tiene viabilidad. Frente a esa imposibilidad de imponer su maniobra, ahora Medina tiene otro mecanismo de obstrucción, porque al tirar la bola a la cancha de los legisladores, se quita la responsabilidad de encima, es decir, se limpia como Pilato y juega a la gatica de María Ramos, ¿verdad? Porque es experto en eso, ¿no? Entonces, tira la bola a los legisladores, es decir, ya los responsables de que no haya ley de partido ni reforma a la ley electoral, seremos los legisladores. Pero él, que con su mayoría en el Congreso, estará torpedeando y obstruyendo esas dos leyes. El país tiene que saber eso. Entonces, la oposición está tomando el tema en sus manos y está planteando su visión. Si la oposición quiere llegar a un compromiso de que esas dos leyes se aprueben en esta legislatura que se inicia el 27, ahí están los puntos de vista. La mayoría de ellos son de consenso en el Congreso. Lo hemos abordado de toda la manera en la comisión, en las diversas comisiones bicameral que han tratado el tema. Ahora, el país político está realmente de acuerdo en la aprobación de esa ley, diría yo. O sea, ¿hay realmente voluntad en el país político de que se apruebe esa ley? Salvo el presidente Medina, creo que todos los demás actores, porque incluso el presidente del PLD, en la reunión que se produjo con todos los presidentes de partido, en la sede de la Junta Central Electoral, mostró también la disposición de que se avance en la aprobación de esas dos leyes. Es decir, bueno, la señal más clara fue él haber ido, no mandar ni siquiera, sino él haberse presentado también allí. Creo que todos los actores allí presentes, de 24 partidos, 26 partidos, creo que estábamos allí 21 presidentes de partidos. Todos allí reiterándonos en la lógica de fortalecer el sistema, la institucionalidad electoral del país y por tanto el compromiso de apuntalar el esfuerzo de la Junta de que se aprueben esas dos iniciativas legislativas. O sea, aquí hay un solo obstáculo, que es un personaje que entiende que el desorden le conviene. Lo he dicho varias veces. El obstáculo se llama Danilo Medina Sánchez. Es la piedra en el camino del proceso de institucionalización política, partidaria y electoral en la República Dominicana. No tiene otro actor, él es el que tiene esto cerrado, ¿verdad? Entonces, el país tiene que saberlo, porque yo creo que vamos a una legislatura, los legisladores, que debo decir, hay gente brillante, pensando cosas muy positivas en el Congreso, y legisladores incluso del propio partido de gobierno, que en la legislatura pasada, en ese proceso de discusión de la comisión bicameral, hay legisladores que han dicho, no, pero pongámonos la pila, nosotros no tenemos que esperar líneas del Palacio, el Congreso es un poder soberano e independiente, ¿verdad? El primer poder del Estado. Sí,
congresistas del propio Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Que han tenido esa postura. Y obviamente los de oposición sobradamente de acuerdo en que hagamos eso. Pero hay un grupo que, hay que decir, con una significativa matrícula, mayoría absoluta en el Senado y con una matrícula significativa en la Cámara de Diputados para trancar el juego. Es decir, lo que no quiera Danilo en el Congreso no va a pasar, porque él no tiene suficiente voto para imponer una votación calificada, pero sí para obstruir, ¿verdad?, cualquier perspectiva de acuerdo. Puede malograr la aprobación de la ley de partidos sin ningún problema. Sí, sí, claro, claro que sí, la malogra sin ningún problema. Solo con obstruirla, por decirte algo, se puede aprobar en la Cámara de Diputados. Porque entre los diputados, déjame decirte, hay una voluntad en estos días últimos, en el marco del foro legislativo que se produjo en Moca, el viernes pasado, los voceros de la mayoría de la bancada estuvimos allí conversando y en todos hay la voluntad de que en la Cámara de Diputados se agilice y se le dé respuesta a esos temas. Ahora la preocupación de que, aún aprobándose en la Cámara de Diputados, en el Senado, eso se tranca. Sí. Eso se tranca. O sea, Y debería de caminar más rápido. sí, debería, porque un órgano más Pequeño, más pequeño, controlable. ¿no? Estamos Sí, hablando de 32 Y con una senadores. sola orientación. Sí. claro que sí. Sí, sí. Pero los legisladores, por lo menos entre los diputados hay una expresa voluntad de que no es verdad que nos vamos a quedar frente al pueblo como irresponsables. No, no, nosotros vamos a jugar nuestro papel. Nuestro papel lo vamos a jugar y vamos a trabajar para la aprobación de esas dos piezas legislativas. Fidel, ¿usted está de acuerdo con la propuesta que hace el Partido Revolucionario Moderno de que en esta etapa sea la Junta la que sirva como árbitro para un gran diálogo nacional respecto al tema de ley de partidos y modificación a la ley electoral? Ellos hacen ese planteamiento ya como partido. No solo estamos de acuerdo, en el primer foro al que asistió el actual presidente de la República a disertar, lo hizo en la Universidad Pedro Enrique Ureña, la UNPU, invitado allí por un foro político, democrático, ciudadano, en el que participa el exministro de Educación, ¿cómo se llama?, de Jaina, profesor. El ministro de Educación. Que fue ministro de Educación. Ah, Melanio Paredes y otros importantes figuras del país. En mi turno en ese foro, yo le decía que era hora de que la Junta liderara esos procesos y que, sin dejar de reconocer el papel que ha jugado la sotana, ¿verdad?, refiriéndose a la mediación de actores de la iglesia. Como Agripino. Como Agripino, que ha tenido papeles estelares. Estelares. Sí, Así es. y han sido buenos. En la mediación Sí. en el país, ha logrado muchísimas mediaciones importantes. Yo le decía, bueno, creo que a los fines de apuntalar la institucionalidad del país, el liderazgo de este nuevo proceso de acuerdos que debe preceder al acuerdo sobre las dos leyes, debería asumirlo la Junta, que es el árbitro por excelencia. Y además, en el país hay, si se quiere, mucha confianza en el presidente de la Junta y en ese pleno, organismo en ese también, organismo como tal. O sea, es un organismo que llega con mucha credibilidad. Sí. Que a los presidentes de partido acabamos de decirle, ustedes son nuestra junta de todos los que estamos aquí. Si ustedes fracasan, fracasamos todos. Sí, así mismo. Por eso nosotros todos queremos que esta junta quede bien, porque es al mismo tiempo el sistema político,
el que se fortalece si este proceso que viene se produce con toda transparencia y con toda legalidad, ¿no? De modo que nosotros, se lo volví a decir en la reunión de los presidentes, les recordé lo que le había dicho en ese foro de la UNFU y volví a decirle, presidente, es el momento de que ustedes sean los líderes de este proceso de acuerdo, y qué bueno que el PRM hace la propuesta. hace la propuesta, sí. ¿sí? Sí. ¿Sí? Yo lo creo muy válido. ¿Y qué espera en el corto plazo, partiendo de la percepción que usted tiene ahí dentro? Porque aunque usted dice que los diputados van a hacer, hay una parte que responde al gobierno, hay una parte que responde al presidente Fernández y otra parte que responde a los partidos de oposición. ¿Usted cree que ciertamente se podrá pasar en la Cámara de Diputados esa ley? Porque un diputado me dijo a mí aquí la semana pasada que esa ley no iba a pasar. Bueno, yo pienso que sería interesante visibilizar a los actores que obstruyen. Sí. Porque eso es muy sencillo. No, pues yo le digo lo que usted siente adentro. Bueno, pero él lo dijo también, No, que no. Danilo también puede obstruir. Sí. Obstruir, o sea, tiene él los números, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para por lo menos malograr la ley. Claro que sí, pero también el país va a visibilizar quién quiere y quién no. Porque ya no es posible esconder la cabeza como los avestruces. Los trabajos de comisiones bicamerales avanzaron enormemente. Ya no hay tiempo que perder, los consensos están ahí y también los elementos donde hay diferencias. Si se rinde el informe, y yo espero, hay dos posibilidades. O la Cámara de Diputados propone una bicameral, empezando la legislatura, encabezada por un diputado. Ese es un camino. O la Cámara de Diputados envía el proyecto a la Comisión de Junta Central Electoral para que rápidamente rinda el informe y venga al hemiciclo, ¿no? Y ahí se conozcan, ¿verdad? Yo creo que el camino de que lo trabajemos ya en forma individual es el mejor, porque ya ha habido cualquier cantidad de comisiones bicamerales, hay muchísimos elementos de consenso construidos. Ya lo que se requiere es la aprobación. Como 5 comisiones han estudiado esa ley. Sí. Ustedes de conjunto ya hicieron, o sea, van a presentar un proyecto de conjunto como bloque opositor en todos los términos, en todos los puntos que contempla esa ley de partidos. La visión consensuada es la que sale resumida en este documento que la oposición acaba de entregar. El Frente Amplio va a introducir un proyecto porque hay una serie de puntos que son de interés de los partidos emergentes, ¿no? Que no son así de interés de los partidos mayoritarios, aún de los que están en oposición. Y nosotros, conscientes que no tenemos correlación para hacer pasar algunos de estos puntos, nos interesa ponerlos en el debate, ¿verdad? Y entonces vamos a introducir esa propuesta propia, pero no para obstruir, para poner en el debate. Por ejemplo, nosotros decimos el voto preferencial debería ser abierto y desbloqueado, ¿verdad? Es decir, donde en una circunscripción se pueden elegir 7 diputados, el ciudadano puede votar por 7 candidatos, no importa del partido que sea, ¿verdad? Ahora, eso no tiene consenso entre los partidos mayoritarios, ¿verdad? Nosotros tenemos la perspectiva de que el financiamiento público genera 2 categorías de partidos y eso es inconstitucional, porque aquí todos somos iguales. Entonces, aquí hay Fidel, pero no es el caso de ustedes, pero ahí hay supuestos partidos que lo que son ventorrillos de negocios. Estoy de acuerdo contigo, pero también los privilegios le salvan la vida a unos partidos que hace rato que están en bancarrota, ¿verdad?
Porque cuando a ti te llevan y te ayudan para que tenga el 5% y cada año tenga 250, 260, 270 millones de pesos, ¿verdad? ¿verdad? Mientras a otros se nos condena a la miseria, ¿no? En el financiamiento, entonces eso es generar una situación de privilegio y de desigualdad. Fidel, antes que se nos vaya el tiempo, parece ser que la izquierda en América Latina está en reflujo. El caso de Venezuela, lo que acaba de pasar en Ecuador, el año pasado Evo Morales perdió el referéndum en Bolivia, aunque después ha dicho que él va a ser candidato. ¿Cómo usted evalúa esta situación de la izquierda aquí en América Latina? Mira, no me sorprende. En el año 2006 escribí un documento para mi organización en la que decía que los procesos en América, y vos hablabas de eso, son cíclicos, ¿verdad? Y que había una ola de avances progresistas y de izquierda en América que sería sucedida por una ola conservadora, ¿verdad? Sí. Como ha pasado en toda la historia. A mí no me sorprende lo que está ocurriendo. En aquel momento yo les decía a mis compañeros, avancemos, agilicemos el paso para que nos montemos en la ola y los cambios que requiere la República Dominicana se produzcan en un contexto favorable, ¿verdad? Porque es posible que si nos retrasamos, cuando estemos llegando al poder, el contexto regional sea adverso y los cambios no puedan profundizarse en la República Dominicana. A mí no me sorprende lo que está ocurriendo. Ahora, de lo que estoy seguro es que la lógica de derecha es inviable para América Latina y para el mundo, porque está fundada en la concentración de la riqueza en pocas manos. Sí. Está fundada en la explotación indiscriminada de los recursos naturales, ¿no? Está fundada en el egoísmo, ¿no? En la opresión de la mayoría, y eso no tiene salida. En términos históricos, la humanidad, conducida por esa perspectiva, lo que nos lleva es a nuevos fenómenos de genocidios masivos, ¿no? ¿Y no piensa que el capitalismo necesita un proceso de acumulación y otro de distribución? Mira, hay debates académicos, desde Carlos Marx. Esa es la retórica que ellos presentan. Sí, acumulación, luego desde Carlos Marx, sí. Carlos Marx hablaba de esos ciclos en lo que el capitalismo se expandía, ¿no? Y otros ciclos en que su propia dinámica lo llevaba a la crisis, ¿verdad? Sí. A la crisis, y esa crisis lo llevaba a la guerra, ¿no? Para poder abrir un nuevo proceso de expansión del... O al keynesianismo. Sí. Finalmente, Fidel, ya el tiempo se nos agota. Las expectativas que usted pudiera tener para este próximo 27 de febrero, el presidente de la República se va a dirigir a la nación, rinde cuentas a la nación, y ¿qué usted espera en ese discurso? ¿Qué contenido debe de tener? ¿Hacia dónde debe ser dirigido? Mira, lo que espero es que él venga a hablar de los resultados del gobierno suizo. ¿Del gobierno suizo? Sí, sí, claro, porque él va a venir a pintar pajaritos en el aire de lo bien que está esto, ¿verdad? Si fuera un hombre autocrítico, debería venir a darse con el látigo del que él hablaba cuando era candidato, que tendría un látigo en la mano contra los corruptos, ¿verdad? Debería venir a flagelarse él mismo, ¿verdad? Y explicarle al país todo el desastre de corrupción en el que su gobierno ha estado envuelto. Y debería sentar entonces a todos los ministros corruptos que le acompañan a su lado y hacer como hizo su maestro Juan Bosch. Este que está aquí, ¿verdad? Decreto su cancelación y sometimiento a la justicia, ¿verdad? Si hiciera eso, se casaría con la gloria. Pero sabemos que va a venir a hablar de los resultados del gobierno suizo. Sí. Gracias a Fidel Santana por su visita en el día de hoy. Fidel vino
muy directo, preciso y conciso en sus Vino propuestas con un fusil y en en la sus mano, fue. posiciones. No, él siempre es una persona directa, pero el tiempo que conversamos fue bastante enriquecedor, pudo tratar muchos temas a la vez. Pues como siempre agradecemos a Fidel Santana, presidente del Frente Amplio y parte de lo que es el bloque opositor para esta lucha que en estos momentos está llevando a cabo ese bloque opositor en miras de la aprobación de una ley de partidos que tanto espera se pueda dar, y la República Dominicana eso lo está esperando, también el pueblo dominicano, y la modificación que de manera natural y lo establece y lo manda la Constitución se le tiene que hacer a la ley electoral. Son dos compromisos grandes que tienen los partidos políticos, y el bloque opositor, por lo visto, está haciendo su tarea con tiempo. Mientras tanto, ya nosotros hicimos la... Hasta mañana, y mañana vendremos más enriquecedores. Amén, que así sea.